Estación Experimental Agropecuaria Paraná del INTA, ubicada en cercanías a Oro Verde, el ingeniero Leonardo Novelli, investigador asistente de CONICET en el INTA Paraná y auxiliar de primera en la Cátedra de Tecnología de Tierras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, impulsa un estudio sobre cuánto influye la intensificación de los cultivos en la materia orgánica de los suelos. Comentarte primero, estamos en uno de los lotes de la Estación Experimental Agropecuaria Paraná, sobre un suelo olisol, de los suelos más importantes de la provincia, y estamos sobre un experimento de larga duración con distintas secuencias de cultivos que inició en el año 2008. Básicamente este ensayo de larga duración, lo que se está tratando de ver es cómo impacta la intensificación de secuencias de cultivo, esto es meter más o menos cantidad de cultivos en el año, incluir más o menos cantidad de cultivos en el año, cuál es el impacto que tiene sobre las propiedades del suelo y sobre la productividad, básicamente sobre el rendimiento. ¿Qué cultivos vemos implantados? Bien, en este momento tenemos cultivo de trigo, ¿no? Un parte de trigos que van para grano y parte de trigo que quedan como cobertura, y también tenemos cultivos de arveja. Este experimento tiene distintas secuencias, como les decía, desde monocultivo de soja desde el año 2008, o sea, desde el año 2008 hay parcelas que vienen todos los años con soja, hay parcelas que vienen con todos los años con maíz, otras que tienen trigo-soja, otras que tienen trigo-soja-maíz, otras trigo-soja-arveja-maíz. O sea, la idea es tratar de experimentar distintas configuraciones de rotaciones o de secuencia que pueden tener en un campo un productor y poder ver qué impacto eso tiene a largo plazo. O sea, muchas de las propiedades que uno quiere mirar del suelo, medir, no cambian en el corto plazo, sino que necesitas un plazo para que vos puedas detectar. Entonces, para eso, los experimentos de larga duración son muy interesantes, son herramientas muy valiosas. Este es un experimento que tenemos replicado en un lote enfrente acá del experimental sobre un suelo vertisol, que es un suelo muy arcilloso, cosa de poder ver qué impacto tiene esta práctica de intensificación sobre dos tipos de suelo. Desde los inicios hiciste alguna medición en puntual muy diferente a la que se está haciendo hoy. Contanos en qué consiste. Bien, bueno, básicamente cuando inició este experimento, el objetivo que queríamos ver es ese impacto de la intensificación que teníamos más que nada sobre la materia orgánica del suelo, qué efecto tenía, y sobre la agregación, sobre mejorar la estructura del suelo, ¿no? Y bueno, lo que pudimos encontrar es que intensificar la secuencia de cultivo, o sea, tratar de utilizar el cultivo la mayor parte del año, es beneficioso para poder ingresar carbono al suelo, materia orgánica al suelo, y para mejorar la estructura. Esto es un concepto que está bueno porque en el sentido, en un campo natural uno ve normalmente que está siempre el suelo ocupado, o en una pastura también, y acá normalmente en la provincia teníamos gran proporción de soja, ¿cierto?, a lo largo del año. O sea, básicamente la soja, gran parte del año teníamos el suelo descubierto, o sea, en invierno no teníamos ningún cultivo porque básicamente teníamos sojas de primera. Entonces está toda esta movida también de tratar de utilizar mejor el invierno. Parte de eso se puede hacer utilizando trigo para grano o utilizar otros cultivos de cobertura. Hoy se está experimentando mucho en distintos lados utilizar cultivos de coberturas alternativos, ya sea vicia, utilizar algunos rábanos o distintos usos de cultivo de cobertura, pero bueno, en esto exclusivamente lo que nosotros nos enfocamos son intensificar secuencias agrícolas. Puede hacerse también cultivo de coberturas que tengan fines ganaderos, en esto exclusivamente lo que nosotros lo queremos utilizar es para fines agrícolas. ¿Cuáles son los resultados que han obtenido de este tipo de ensayo? Bien, bueno, todos los años en estos ensayos, desde el inicio, venimos haciendo determinaciones de lo que es la biomasa aérea, los aportes de biomasa y rendimiento. Hemos encontrado que intensificar la secuencia, en general, al tener más cantidad de cultivo en el año, nos mejora la productividad total que tenemos. O sea, es mucho mejor porque al tener ocupado todo el año, por un lado reducimos la cantidad de herbicidas que tendríamos que estar aplicando en esos cultivos puntuales, porque tenemos competencia de maleza, y a su vez hace de que tengamos un mejor manejo del agua del suelo, y eso nos redunda en del agua y de la cobertura que puede tener, y eso redunda en un mejor rendimiento, ¿no? Ahora en esta etapa estamos iniciando una evaluación de lo que es la eficiencia de uso de nitrógeno a nivel de sistema, lo que estamos haciendo. ¿Han tenido un dato que has podido sacar de esta investigación? Esto no quería contarte, esto es algo más reciente de lo que estamos haciendo. Un poco la idea que te quería contar es que
Normalmente uno cuando evalúa la eficiencia de uso del nitrógeno, que es lo que queremos estudiar acá, lo estudia en cultivos gramíneas, básicamente maíz, trigo, y lo que quiere ver es cuántos, normalmente eficiencias de usos agronómica, ¿no? Cuántos kilos de grano obtengo por cada unidad de nitrógeno que estoy aplicando al sistema. Sin embargo, nosotros sabemos de que el cultivo está unos 5 o 6 meses en el campo, y qué pasa el resto del año, ¿no? Entonces, la idea que lo que nosotros tenemos es tratar de estudiar cómo es la dinámica de esa eficiencia de uso, pero a lo largo del año y en distintas secuencias. Un poco lo que pensamos es que esas secuencias más intensificadas van a ser un uso más intensivo del nitrógeno y vamos a tener menos pérdida. Entonces, para poder estudiar eso, tenemos instalados distintos dispositivos en el campo. Parte de esos dispositivos, un poco lo que queremos estudiar es cuánto de ese nitrógeno se nos puede estar perdiendo al suelo por lixiviación o por lavado, ¿no? Ese nitrógeno que puede quedar en el sistema, ya sea porque lo aplicamos por fertilizante o porque se descompuso de la materia orgánica del suelo, se nos puede haber perdido. También estamos viendo otras vías de pérdidas como emisiones de óxido nitroso que podemos estar perdiendo, o sea que parte del equipo de trabajo con el que estamos trabajando está midiendo las partes de emisiones. Y también estamos viendo cuál es el aporte o el ingreso que va a haber de nitrógeno por fijación. Entonces, para eso vamos a evaluar lo que es fijación de nitrógeno en las parcelas, ya sea de arveja o de soja. O sea, la idea de esto es poder identificar los distintos componentes o los componentes más gruesos de la dinámica del nitrógeno al suelo, la vía de ingreso, ya sea por aplicación de fertilizante, que lo podemos tener, por fijación biológica, por deposición atmosférica, y las vías de pérdida, ¿no? Que pueden ser por extracción por los cultivos, por pérdidas por lavado o por pérdidas por emisión. Entonces, un poco eso es lo que nos estamos abocando, y ustedes van a poder ver que tenemos es lo que se está implantado ahora a campo y lo que se está evaluando. O sea, un poco ese es nuestro objetivo que tenemos. A partir del estudio a campo, el ingeniero Novelli brinda recomendaciones al productor. De lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Porque uno a lo largo de estos años hemos ido aprendiendo algunas cosas, que la importancia de tener el suelo siempre ocupado, la importancia de incluir pasturas en las rotaciones también, o sea, la importancia de tener ese suelo siempre ocupado. ¿Por qué? Porque nos va a hacer que tengamos actividad biológica todo el año, nos va a hacer que tengamos un mejor control contra las malezas, nos va a hacer que reduzcamos la cantidad de aplicaciones en el caso que haya que aplicar. Así que la idea sería, tengamos el suelo siempre ocupado, mantengamos las coberturas. Normalmente ese es un problema muy grave que tenemos en Entre Ríos, tenemos muy poca cobertura en los suelos, y eso hace que ante precipitaciones muy intensas, que cada vez con esto del cambio climático está aumentando la frecuencia de precipitaciones más intensas, ¿no?, que está habiendo, eso hace que nuestros suelos se nos sigan erosionando y se nos vayan erosionando más. Entonces, un poco este planteo de tener el suelo siempre ocupado, tener algo siempre en el suelo, es una manera que le ayudaría también al productor para proteger el suelo primero y para poder mejorar la productividad. O sea, eso es algo que nosotros vemos que en el balance general, a veces si uno ve el cultivo individual, a veces no siempre te gana. Por ejemplo, una soja de segunda puede que rinda un poco menos que una soja de primera, pero en el contexto general, si nosotros analizamos, nos va dando que las productividades son mejores cuando más intensificamos. Tengámoslo siempre en actividad al suelo, pero ojo, esa actividad es siendo sustentable, devolvámoslo al suelo lo que le estamos extrayendo, protejámoslo, cuidémoslo. Entonces, estos planteos son válidos siempre que estén asociados con otras prácticas más, o sea, bajo la topografía que nosotros tenemos, sirve utilizar siembra directa, sirve utilizar rotaciones que sean balanceadas en los aportes de carbono, y a su vez sirve tener sistematizados los campos, ¿no es cierto?, porque nos hacen que esa agua, exceso de agua que no pueden filtrar, no se nos estén erosionando nuestros campos. Entonces, hoy el foco sería tengamos el suelo bien ocupado, y de hecho hay muchas ya productores que están haciendo experimentaciones usando distintos cultivos de cobertura en sus campos con ese enfoque, ¿no? Tener el suelo siempre ocupado.